Y eso es lo que pusimos, una variable continua. Una pregunta cuya respuesta es sí o no. Hay dos tiempos, una son las transacciones y otras son las generaciones. Las transacciones en este caso son el tiempo típico que dura una discusión con un amigo, ¿no? Que es el intercambio de la variable de opinión. Y la generación es el tiempo que tú cortas con tus amigos o haces nuevos amigos. O sea, modificas la red. ¿De acuerdo? Y entonces ahí está nuestra ecuación. Y entonces vamos a ver el modelo para la variable de estado, para la opinión, ¿no? La opinión cambia de tres maneras diferentes, ¿no? La primera está en segundo lugar. O sea, este término, si ustedes se fijan, es un término que depende de XY y de XJ, donde J es el vecino. Es decir, es una interacción entre vecinos conectados, ¿no? Y representa una discusión, ¿no? Y entonces la hipótesis aquí es que dos personas se juntan y discuten de la materia, y si las dos personas al principio estaban inclinadas hacia la misma cosa, es decir, sí, después de la discusión estarán todavía más inclinadas a pensar que sí. No tienen contrapeso, ¿no? O que sea decir que no. Pero si dos personas con opiniones encontradas, uno que está inclinado hacia y otra no, se juntan, después de la discusión dudan de su posición y están menos convencidos de si sí o si no, ¿no? O sea, ay, él no está de acuerdo, pero es que me da sus razones y yo no había pensado en esas razones, entonces me pone a dudar, ¿de acuerdo? Entonces mi opinión disminuye un poco, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se representa matemáticamente aquí con la función signo, ¿verdad? Porque la derivada tiene que tener el signo contrario de la opinión del producto entre X y Y. ¿De acuerdo? El primer término representa la influencia que tiene toda la comunidad. Si ustedes se fijan, F0 es el promedio de la opinión de todo el mundo, ¿no? Y eso también me influye. Si yo sé lo que opina todo el mundo, el aborto está mal, chin. Entonces, pues mejor digo que el aborto está mal. ¿Sí? ¿Que los gays son gente? Pues sí, ¿cómo no? ¿De acuerdo? Pero si la opinión de los gays son malditos de Dios, entonces todo el mundo opina que sí son malditos de Dios. Algo así. Eso es muy importante. Pero ¿cómo influye en mí? Pues depende de quién soy. Porque hay gente que le gusta llevar la contraria y hay gente que se va con la borregada, ¿no? O sea, yo opino lo que opinan los demás, ¿no? Y hay gente que dice, ¿de qué se trata? Aquí me pongo, ¿no? Y eso es un parámetro que llamamos de actitud. Es una actitud personal. Entonces a cada gente y le asignamos una variable estocástica, ¿no? Que va de -1 a 1. De 1 quiere decir que está de acuerdo con la borregada y -1 quiere decir que siempre se opone, ¿no? Entonces la forma como influye la sociedad en mí depende de quién soy, y eso es bien importante, ¿sí? Y bueno, la otra forma es lo que sería un campo magnético externo, que es la influencia que tiene la propaganda sobre la gente, ¿no? Y eso es muy chistoso porque lo hemos estudiado. Si la propaganda es muy pequeñita, la gente realmente le hace caso a la propaganda. Si la propaganda es muy grande, o sea, el campo es muy grande, entonces la gente actúa en sentido inverso, ¿no? Compre jabón Palmolive que no le va 10.000 veces por hora en la televisión. Pues ya me hartaron, no, aunque tu alma sea positiva. ¿Okay? Entonces eso modela los mecanismos, y fíjense que hemos metido la sociología aquí un poco, ¿verdad? Porque la ecuación diferencial corresponde a lo que sabemos sociológicamente que pasa entre la interacción entre personas. Ahora vamos a la macrodinámica, que es cómo hacemos que la red cambie, ¿no? Para que la red cambie tenemos que cortar ligas de vez en cuando, ¿no? Y cortar es fácil, ¿no?
Y nuestra hipótesis, que es sociológica, la gente deja de hablar con la gente que opina totalmente diferente a uno. ¿No? Si yo digo A y tú dices B, hay que burlar. Mejor no hablamos, ¿no? Córtala. ¿Okay? Y eso es lo que decimos, si la probabilidad de que una liga entre I y J se corte es proporcional, primero tienen que ser primeros vecinos, o sea, A y J tienen que ser uno, ¿no? Y segundo, quiere decir que es proporcional a la diferencia de opiniones. Así de fácil, ¿no? Ahora, para hacer nuevos amigos, y por eso empecé haciendo nuevos amigos de aquí, ojalá que haya nuevos amigos de aquí, es pues siguiendo a los sociólogos a la antigüedad, ¿no? Por un lado, se pueden hacer ligas buscando quiénes de los segundos vecinos opinan más o menos igual que nosotros. Porque de los amigos de mis amigos, ¿quiénes van realmente a ser amigos míos? Pues los que se parecen más a mí, ¿no? Y en este modelo la única medida de la parecencia es la opinión. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad de hacer una nueva liga es directamente proporcional a la suma de las opiniones. Valor absoluto. Ahora, y nada más estamos tomando en cuenta las triadas, los triángulos. O sea, no tiene que ser mi primer vecino, pero sí tiene que ser mi segundo vecino. O sea, tiene que ser amigo de mi amigo, ¿no? Esta es la cuadra. Luego, la focal, pues obviamente es proporcional a los atributos. Si X y Y, X y XJ son iguales, entonces esto es 1 y venga, bienvenido a ser mi amigo, ¿no? Y entonces para eso no tiene que ser ni mi primer vecino ni mi segundo vecino, sino cualquier otro. El que se me dé la gana. Entonces esas son las reglas sociales que hemos puesto para modificar la ley. Y esas salieron de nuestro ejercicio de ahora. ¿Cómo se caracteriza la red que sale? Bueno, pues hay varias propiedades que no voy a explicar, pero que algunas ya las expliqué. Uno es el número de vecinos que tiene cada nodo en promedio. Otro es el clustering coefficient, que es cuántos triángulos pasan por mí. Otro es la susceptibilidad, bla, 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 ¿no? Y es muy bonito porque en una red al azar, completamente al azar, bueno, este es el promedio, ¿no? Del número de vecinos, pero esta relación se cumple entre el clustering coefficient y el grado. Y la distancia promedio también cumple con esto. Y fíjense ustedes que en una red al azar se cumple el small world, se cumple la red pequeña, porque el número de vecinos crece exponencialmente con los pasos, porque la relación entre la distancia que tengo que recorrer para visitar a alguien es logarítmica. Y si n, grandota, es el número de gente en la sociedad, es muy grande, pues los pasos es muy pequeños. Es la forma más lenta que se tiene. Entonces no necesita ser un árbol. Una red al azar también tiene esa propiedad. ¿Qué opinas tú de los estudios de Christakis? ¿Cómo no? ¿De acuerdo? Pero si la opinión de los gays son malditos de Dios, entonces todo el mundo opina que sí son malditos de Dios. Algo así, ¿no? Y eso también me influye. Si yo sé lo que opina todo el mundo, el aborto está mal, chin. Entonces, pues mejor digo que el aborto está mal. Y para fácil también. He estudiado obesidad y básicamente enfermedades contagiosas, sí, como hemorragias y estas cosas así. SIDA. Bueno, está bien pues, pero parece que es no es similar, te digo porque acabo de publicar un paper en PLOS ONE de la pandemia esta de gripa, y resulta que ha causado un poco de sensación. O sea, en una semana que ya he publicado lleva 370 downloads en la internet, o sea, es bastante. Se ha causado mucho interés y es precisamente por este concepto de coevolución. Lo que estamos diciendo allí, que el hecho de que una enfermedad se vuelva pandemia o no,
no depende tanto de las propiedades de la enfermedad, sino de la red social, ¿no? Cómo se contagia a través de interacciones sociales. Y entonces también es en ese estudio hemos usado este concepto de coevolución, ¿no? Para ponerlo en forma matemática. Y ustedes estarán de acuerdo que al ponerlo así ya podemos decir algo de la sociedad. Nosotros estábamos viendo cómo surgen las comunidades. Fíjense que surgen por una diferencia de escalas de tiempo. Si la G, que es la diferencia de escala de tiempo, es muy chiquitita, es decir, la red cambia muy rápidamente, casi al mismo tiempo que las discusiones, ¿no? Discuto contigo una vez y ya te mando a la goma, ¿no? Entonces sale el voucher model. Sale que la red se separa en dos, unos que dicen que sí y otros que dicen que no, más o menos del mismo tamaño. Y ese es el resultado que no te puedes quitar de encima con todos los modelos del voucher model. Hagas lo que hagas, porque al final de cuentas es un sistema de IC, ¿sí? Eso quiere decir que estos tipos nada más están estudiando cómo cambia la red, sin entender que la red cambia a consecuencia de unas variables de estado que necesitan tener un cierto tiempo para desarrollarse dinámicamente. Por otro lado, si la red nunca cambia y nada más hay dinámica, bueno, pues al final tenemos una red que es la de la derecha al azar, como la que empezamos, porque no la cambiamos, y donde hay unos puntos blancos y otros puntos negros. Unos dicen que sí y otros dicen que no, y más o menos la mitad dice que sí, la mitad. Y otra cosa, los que dicen que sí tienden a rodearse por los que dicen que sí, o influencian a los otros, y los que dicen que no, igual, ¿no? Pero lo bonito es en el intermedio, cuando cada cierto tiempo, cada 10 o 12 discusiones que tenemos mi mujer y yo nos divorciamos, ¿no? ¿Cuántos divorcios lleva? Híjole. Por la misma. Sí, nos divorciamos por una semana, o sea, tampoco hay que exagerar, ¿no? Entonces aparecen las comunidades que detectamos en las redes sociales. Quiere decir que la sociedad es como un colchón que no puede cambiar tan rápidamente a capricho, sino que los cambios en la sociedad son resultado del comportamiento colectivo de todos sus miembros. ¿Las fechas que señalan? Las fechas señalan dos tiempos característicos en las cuales, fíjense que aquí casi todo parece que no cambia casi nada, ¿no? Pero la que sí cambia son estos negros que dan un salto, ¿eh? Y eso es la susceptibilidad del sistema. La susceptibilidad del sistema, la susceptibilidad es la función de respuesta, ¿no? Tienes un sistema que cuando tú lo perturbas por un lado, la respuesta, si es respuesta lineal, es proporcional a la perturbación. Y la constante de proporcionalidad se llama la susceptibilidad, ¿no? Por ejemplo, si tú le metes una corriente, bueno, más bien, si tú le metes una corriente a un sistema, una corriente eléctrica, aparece un campo eléctrico que es proporcional a la corriente, ¿sí? Y la constante de proporcionalidad se llama la conductividad del sistema, ¿verdad? O la ley de Ohm, pues. A un voltaje dado aparece una corriente. ¿Qué tanta corriente? Pues depende de la resistencia, ¿de acuerdo? La resistencia es la susceptibilidad del sistema, ¿sí? ¿Qué tanto responde? En el caso de la red social, la susceptibilidad es el tamaño del clúster más grande. El tamaño promedio del clúster es clusters. ¿Cómo se dice clúster? De cúmulos o de comunidades, excluyendo la más grande. Así es como responde el sistema de software. Pero así definimos la susceptibilidad porque en las transiciones de fase, por ejemplo, un sistema pasa de líquido a vapor, la susceptibilidad diverge. O sea, la susceptibilidad se vuelve infinita. En el momento que no se decide si es líquido o si es conductor o es aislante o si es paramagnético o ferromagnético, en ese momento puede pasar cualquier cosa. Y la forma de decir que
puede pasar cualquier cosa, dice que la susceptibilidad diverge. La susceptibilidad magnética en este caso, eléctrica, ¿no? Entonces la susceptibilidad de la red social trata de diverger, o sea, se vuelve más grandota en ese sistema. O sea que esto corresponde a una transición de fase entre tener dos cúmulos a tener uno solo. ¿Ok? Entonces, el corolario es que la sociedad vive en un estado de transición de fase constante. La sociedad no vive en equilibrio, vive fuera del equilibrio, y fuera del equilibrio las fluctuaciones son importantes. Por eso es que no se puede predecir la bolsa. Por eso es que no se puede predecir si el ZLN va a ganar. Y no se puede predecir si Franco se va a morir. Aunque hay mucha gente que lo quería matar, ¿no? O sea, no se puede predecir muchas cosas porque la sociedad vive en un estado termodinámicamente inestable. En un estado en que las fluctuaciones son lo que importa. ¡Ya! Llegamos. Muchas gracias. Quería hacer este es un cálculo hecho película de una comunidad, de una sociedad en la que se ve cómo se forman las comunidades. Y hasta ahora la gente, los sociólogos habrían clasificado comunidades por el número de ligas. Dice, si hay muchas ligas en una parte de la red, es una comunidad. Si hay pocas ligas, las comunidades están aisladas. ¿De acuerdo? Pero aquí demostramos que no solamente son las ligas, sino la variable de estado. O sea, la gente que dice que sí se junta con gente que dice que sí. Y la gente que dice que no también se junta. Y ahora una cosa más interesante que surge en la otra plática que voy a dar es cuál es el papel del parámetro de actitud. ¿Qué tan importante es que haya gente que lleva la contra? Lo que descubrimos es que no se pueden formar comunidades sin gente que lleve la contra. Son los contras los que moldean la estructura de la sociedad. Si todos estuviéramos de acuerdo, pues somos borregos, ahí va la manada. Somos, ¿no? Basta con que uno diga no, para que, órale, ¿qué pasó? Ya hay subversión social. Y realmente los héroes de la patria son todos contras, que son los que conformaron esta sociedad que friega, ¿no? Porque fueron contras derrotados. Pero bueno, así es la vida. Y entonces, nuestro siguiente paso ha sido ver que los contras forman comunidades pequeñas, pero con mucha influencia en el resto de la sociedad, ¿no? Generalmente se forman grupos de 4 o 5 contras que están en medio de la pelea. De un lado dicen que sí, de otro lado dicen que no, ¿no? Y los contras no pueden decidirse por si sí o por si no. Mentira que son los que dicen no, no, no. Dicen no cuando se dice que sí, pero dicen sí cuando se dice que no. ¿Ok? O sea, no es una persona perfectamente honesta y convencida de lo que está pensando. Es una persona que dice sí o no dependiendo de dónde está y cuándo está, ¿no? Que eso lo llamamos la clase política. ¿Okay? Son unos cuantos que forman grupitos muy pequeñitos que tienen una gran influencia sobre la estructura de la sociedad. ¿Qué porcentaje se estima 1%. de existencia de contras? 1%, sí. De verdaderos contras, ¿no? Y que por definición es gente deshonesta. Sí, que brinca ¿Okay? para allá y para acá. De hecho, cuando preguntábamos nosotros a los sociólogos, porque cuando nos metimos a estudiar este problema no sabíamos nada de sociología. Entonces, ¿quiénes somos los sociólogos? Nos dimos cuenta que yo tampoco. Pero tienen muchas creencias, ¿no? Entre las creencias que tienen, me leí un libro así de gordo, nada más para sacar una conclusión, ¿no? Porque me interesaba saber cómo la gente forma su opinión para ser el modelo, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que llevan a la gente a formarse una opinión, ¿no?
Y entonces existen básicamente, según los sociólogos, porque lo único que hacen es clasificar, ¿no? Como los biólogos antiguos, ¿no? Los de 4 patas, los de 6 patas, los rojos, los azules, los genes A y los genes B. O sea, siguen siendo igual. Entonces los sociólogos clasifican. Hay dos formas, otra vez, les encantan las dicotomías, ¿no? Los modelos de Ising, ¿no? Hay dos formas de formar una opinión, ¿no? Y tiene nombre, ¿no? La primera se llama por principio y la segunda se llama por conveniencia. Entonces, yo digo que sí porque va de acuerdo a mis principios. A mí me formaron como señorita de Guanajuato y muy rezandona, y yo digo que el aborto ni más, ¿ok? No toma en cuenta mucho a nadie, ¿no? Más que a Dios o a quien sea, ¿no? A sus principios. Y hay otra vez que se llama por conveniencia. Es decir, ¿por dónde va la onda? ¿Quién dijo? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Pues no. ¿Sí o no? ¿Eh? Pues mira, hoy digo que sí, pero mañana digo que no. ¿No? ¡Viva Fox! No sé cuántos, ¡arriba Cárdenas! Ay, en el Zócalo todos gritando que al rato. Hijos, ¿no? O sea, es una opinión válida. ¿Y qué doy? ¿No? ¡Abajo el PRI! ¿No? Yo vuelvo al PRI. No sé. ¿De qué se trata? De conveniencia. Porque la gente que dice que vuelva al PRI es porque él iba mejor cuando robaba el PRI que cuando roba el PAN, ¿no? Entonces cambia su opinión dependiendo de la circunstancia, ¿no? Y eso se llama por conveniencia. Y siempre la gente usa una mezcla de las dos, ¿no? ¿Y qué tanta mezcla usa la gente? Depende de la cultura. Eso es precisamente lo que define la cultura. En Europa, por ejemplo, la mayoría de la gente opina por principio. Y por eso no se entiende, ¿no? Porque el Parlamento español es una mierda, ¿no? Cada quien tiene su propia opinión y no la cambia ni nada, ¿no? Pero es porque son gallegos. Y es una sociedad muy rígida. La sociedad europea es muy vulnerable en ese sentido. Porque una sociedad que es muy rígida, cuando la pones en una situación muy adversa, no puede sobrevivir. Y por eso es que las guerras mundiales se iniciaron en Europa. Por la intolerancia y la incapacidad de cambiar ante una situación adversa, ¿no? En cambio, las sociedades como México, entonces conveniente, no la llevamos, mano, no pasa nada, no hay pedo en La Habana. ¿No? No pasa nada. ¿Qué decimos que somos católicos? Sí, somos católicos. Ah, ¿nos conviene ser ateos? Sí, sí, más. Yo nunca creí en Dios. Y eso permite, esa maleabilidad de la sociedad le permite sobrevivir en situaciones tan adversas como las que estamos viviendo. Si una situación como la que vivimos ahora en México, si viviera en Europa, el país reventaba. Se armaba la Revolución Francesa, ¿no? ¿Aquí qué pasa? ¿Te enteraste de los muertos? No, sí. Qué mal. Me viene guango. Y ese me viene guango es... Estamos haciendo un estudio con una antropóloga muy famosa que se llama Larissa Adler, ¿no? Que ella es chilena, pero vive en México desde hace muchos años, mamá de Jorge López, que tiene muchos escritos y tratados sobre la sociedad mexicana comparada con la sociedad chilena, ¿no? Y uno diría que eso es la misma onda. Trabajan bajo los mismos principios. O sea, las dos sociedades son piramidales, es decir, hay muy pocos que ganan mucho y hay muchos que ganan poco. Las dos sociedades son muy estratificadas, en el sentido que es muy difícil hacer un ascenso, muy fácil hacer un descenso,
hacer un ascenso a las clases poderosas, pero los métodos que usa la sociedad son totalmente distintos, ¿no? La sociedad chilena es una sociedad legalista, ¿no? Para todo el oficio, ¿no? Y la sociedad mexicana es una sociedad compadrista. La charola. Yo soy amigo del diputado, ¿no? Aquí dice. Y un ejemplo que les damos es, por ejemplo, hay que hacer un trabajo, por ejemplo, colocar alfombras porque va a venir el diputado o el gobernador, ¿no? Hay que colocar una alfombra roja en la universidad de aquí para que el señor no pise el cemento, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues se tiene que contratar a alguien que ponga la alfombra, ¿no? Y en México ese señor tiene nombre y apellido, ¿no? Es un señor que no sabía poner alfombras, que llegó y dijo, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿No? Pues poner alfombras, pues las ponemos, pero tiene que conseguir, la conseguimos, ¿quién es? Su pueblo. Se trajo a su pueblo entero a poner alfombras con gente que nunca había agarrado un martillo en su vida, que nunca había visto una alfombra en su vida, ¿no? Resultado, el señor pone la alfombra y está chueca, ¿no? En Chile hay que poner alfombra. ¿Quién la pone? Saque usted una convocatoria, un concurso de oposición, que se presenten los ponedores de alfombra, nombramos una comisión que evalúe las propuestas y mandamos un oficio al que gane, ¿no? Llegó el diputado y no hubo alfombra. ¿Verdad? En ese sentido, la forma del compadrazgo mexicano es mucho más versátil y hace de la sociedad mexicana una sociedad más pacífica que la chilena. En Chile se han dado cuantas dictaduras que han realmente destrozado el país, ¿no? Y se debe a su comportamiento legalista, ¿no? En México no ha habido, pues no sé, dictaduras, ¿no? ¿Cómo podemos asociar la parte de sistemas complejos a esto que es el sistema de redes? A lo mejor no te diste cuenta, pero las ecuaciones diferenciales que puse son no lineales y las redes que puse son complejas. ¿Okay? Esto opera solamente. Estos son sistemas complejos, sí. O sea, la sociedad es el sistema complejo por excelencia, uno de los más paradigmáticos. O sea, la sociedad no se puede entender con respuestas lineales, ¿no? Entonces ya vamos tirando a la basura todo lo que sea linealidad para interpretar ese es el mensaje. Sociedad. De hecho, ese es el mensaje. Eso capto. ¿No? El mensaje es que si queremos ser sociólogos, tenemos que ser científicos, tenemos que meterle matemáticas al asunto y sacar cantidades medibles, ¿no? Como el tiempo en el teléfono. Quizás un comentario puede estar equivocado, pero el modelo que tiene México es más bien el del sultanato. ¿Te acuerdas que el sultán a sus cuates, es decir, les daba las prebendas? Es muy flexible ese modelo, ¿no? Nos viene de España. Sí, claro, pues moro, ¿no? Sí. El modelo indígena es diferente. Sí, claro. También es muy piramidal, pero no es de los cuates, no es de los cuates, sino es muy jerárquico, ¿no? Sí. Sí. Bueno, todos son jerárquicos. Sí, pero... Yo no conozco a Slim. Ni me lo van a presentar nunca. No. Pero está a 6 pasos, ¿eh? Pero no me interesa. Ah, bueno, Además, ok. ¿no? Pero yo nunca voy, como te dijera, a subir al nivel de Slim. Nunca. Ni yo, ni 18 millones de mexicanos. Desde la entrada. ¿Bien? De los otros 50, a lo mejor sale un Slim. Uno. ¿Verdad? Pero no se trata de que alguien sea Slim. Se trata de que haya 10.000 Slims trabajando no para ellos, sino para las demás, ¿no? Que eso es lo que, a base de siglos de pendejadas sociales, déjenme llamarlas así, se ha conformado por fin un sistema, digamos, más o menos adaptable, aunque no del todo, en Europa. Porque en la famosa democracia estadounidense, ahí tenemos mucho de qué hablar.
no es ni por mucho el mejor sistema social que hay, ¿no? Un sistema que clama que todo el mundo tiene la misma oportunidad de ser millonario no puede ser honesto. A ver, yo tengo ahí unas dudas terribles. A ver, según Toño Lascano, tú conoces muy bien. Bueno, él piensa que mucho del modelo humano está ligado al chimpancé. Y si básicamente tienes respuestas de chimpancé, no puedes esperar mucho del ser humano, pues. Perdón, pero... No, bueno, la prueba más contundente es que nuestra sociedad no se parece en nada a la sociedad de los chimpancés. En nada. Nuestras familias sí. O sea, dentro de nuestras familias nos comportamos como primates, ¿no? Eso es lo que digo. Ah, sí, pero la familia no es la sociedad. Lo que hace sociedad son las ligas débiles que hay entre miembros lejanos de una comunidad a otra, ¿no? Yo, mira, yo he estudiado este problema un poquito, porque necesito hacer un modelo, ¿no? Entonces, hablando con los sociólogos y con los antropólogos, solamente hay 3 relaciones, otra vez, clasificadas, ¿no? 4 patas, 6 patas. Hay 3 posibles relaciones sociales, o clases de relaciones sociales que engloban a todas, ¿no? Incluyendo las sexuales, ¿no? Una se llaman de reciprocidad, y es cuando entre 2 personas se pueden intercambiar lo que sea, ¿no? Dinero, frutas, libros, te presto a mi hermana, lo que quieras, ¿no? Y esa relación solamente se da entre miembros de una misma familia. De hecho, es esa relación lo que define la familia. No es la genética, ¿no? Porque hay muchos hijos que matan a sus padres, ¿no? O que se van de la casa y no sé qué. Lo que realmente hace una familia es la relación social entre sus miembros, que está caracterizada por poder intercambiar en principio todo. ¿Sí? Préstame ustedes, sí, como no, mañana te los devuelvo, no los devuelves ni modo, ¿no? Mañana te he pedido 4 y me los das, ¿no? El otro tipo de relación es lo que se llama, y esta ocurre solamente horizontalmente, entre personas de la misma clase social. La otra tipo de relación se llama de comercio, trading, ¿no? Y es igual entre gente más o menos de la misma clase social, lo que puede haber, ¿no? Entre el mayorista y el menudeo, etc. Pero en eso no se intercambia todo. Se intercambia dinero y servicios. ¿Bien? Yo te barro el patio, tú me pagas, ¿no? Yo te doy una naranja, 4 pesos. Bueno, no tengo que explicar lo que es el comercio, que incluye la bolsa, por ejemplo, ¿no? Y la otra relación, que es realmente la más importante, porque es vertical, se da solamente entre gentes de diferente clase social, que se llama de redistribución. Para eso significa que la persona que está en la clase alta redistribuye los bienes hacia abajo, y los que están en la clase baja se juntan para darle al de arriba, ¿no? Y esa es precisamente la relación importante, ¿no? Porque ahí surgen los líderes, ¿no? Y eso es lo que hace una sociedad. Y yo creo que es muy bonito, porque yo lo bauticé, pero lo que fluye, ¿qué es lo que se intercambia en esa relación? Pues lo que fluye de arriba para abajo es confianza, y lo que fluye de abajo para arriba es lealtad. ¿Ok? Y solamente con confianza y con lealtad es posible esta relación. O sea, que no seamos pesimistas. La sociedad existe porque confiamos unos en nosotros y somos leales a nuestros amigos. Bravo. Gracias, doctor. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Sí, Fernando. Comentabas de cómo se hacían las comunidades, que estaba
en la sociedad una distribución, parece, libre de escala, o sea, había muchas comunidades pequeñas y pocas grandes. Si es que será una transición de fase, eso es autoorganización hacia la zona crítica, así como... Sí, lo definió en la Wagner. zona crítica. En la zona. Sí, yo creo que es debido a que el sistema no está en un estado de equilibrio, las fluctuaciones son importantes. Sí, sí, sí. Están en una zona crítica. Entonces, por lo tanto, hay cúmulos de vapor o de líquido de diferentes, de cualquier tamaño, prácticamente. ¿No? Que eso es lo que quiere decir que la susceptibilidad de verdad. De hecho, la plática no terminaba allí, porque terminaba, bueno, diciéndoles aquí que se detectan comunidades, el ojo puede detectar comunidades de blancos y de negros aquí, pero para realmente saber qué es una comunidad se necesita hacer un estudio de modularidad, que es un estudio de dos cuerpos, no nada más de uno. ¿No? Entonces, si tú perteneces a un equipo de fútbol y al mismo tiempo perteneces a la cantina, o a la escuela, o al club de actores, bueno, entonces eso hay que tomarlo en cuenta, para ver qué comunidades, cómo se separan, ¿no? Y luego lo otro es un paper que escribimos, que es un modelo en una dimensión que va a aparecer, ya está aceptado en FISREF, va a aparecer en este mes, y en donde estudiamos el papel de parámetros de actitud. Aquí está, por ejemplo, esto es el parámetro de actitud. Fíjense que los rojos pertenecen a grupos muy pequeños, de 1 a 5 individuos. Entonces, los grupos muy pequeños, de 1 a 5 individuos, son mayoritariamente contra. Es lo que yo les he explicado, ¿no? Tienen alfa negativo, ¿no? Mientras que cuando la sociedad no evoluciona mucho, el cuadro de arriba es cuando la sociedad evoluciona bastante, el de abajo es cuando no evoluciona prácticamente, no cambia, entonces, pues, no importa. Cuando una sociedad no cambia, no importa ser contra. O sea, de hecho, en una sociedad que no cambia, el llevar a estar de acuerdo o no es irrelevante. Donde es irrelevante es donde existe la posibilidad que tu propia opinión valga. ¿Ok? Y estamos viendo las propiedades de escalamiento de esto para ver qué pasa en sociedades de ya muchos individuos, ¿no? Hay una pregunta. En redes libres de escala, donde hay un modelo de duplicación de genes, ¿esos son redes complejas también? Sí, pueden ser, ¿no? Porque la definición de una red libre de escala es simplemente que existe una ley de potencias entre la probabilidad de hacer nuevas conexiones con el número de conexiones. ¿Okay? ¿Y en qué momento se vuelven complejas? Se vuelven complejas en el momento que examinamos la dinámica de cambio de esas redes. ¿Sí? O sea, el simplemente definir una red libre de escala no garantiza que sea compleja. Simplemente es una red libre de escala y que se construye muy fácil con una recetita que dijo Barabasi, ¿no? La probabilidad de echar una liga entre otro y otro es proporcional al número de vecinos que tiene. Ya está. Eso es una red libre de escala, ¿no? Pero existen muy bonitas cosas de las leyes de potencia, ¿no? Una ley de potencia nos dice que existe una correlación fija entre los miembros de la red, ¿no? Que no depende de la escala. Lo mismo se da con 5 que con 10, con que 40, con 50 millones, ¿no? Ninguna red social es libre. La única red social que se aproxima, no me está oyendo Barabasi, ¿no? Bueno, Barabasi trabaja ahora con nosotros, de hecho nosotros con él, la única red verdadera que es libre de escala es la Internet. Y eso es precisamente por el mecanismo como se construye la red, ¿no? Porque si yo tengo mi computadora nueva y voy a conectarme a la red, ¿no? ¿Con quién me conecto? Con tu computadora anónima. Me conecto con Yahoo o con Google, ¿no? Que son los buenos. Y eso es lo que quiere decir, ¿eh? Los nuevos que se conectan más probablemente con los que tienen muchos amigos, ¿no? Eso es la red. Por eso es que es obvio que la Internet, su mecanismo natural de formación, es una red libre de escala. Las proteínas, que según mi amigo Barabasi
también es una red libre de escala, no es cierto. La interacción entre proteínas no es libre de escala. En general, lo que es general en la naturaleza es eso. Si ustedes hacen una gráfica del logaritmo de lo que sea, de p de x, ¿no?, contra el logaritmo de x, ¿no?, y ustedes obtienen una cosa así, eso es un sistema libre de escala, ¿no? Por ejemplo, hay muchos x es la potencia de un terremoto. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos terremotos chiquitos y muy poquitos grandes. La distribución del ingreso. La distribución del ingreso. No, ahí ya no, porque ahí si tú haces la gráfica es así. Hay un régimen para los pocos y hay un régimen para los grandes. ¿Okay? La pendiente es diferente. Pero no sería de que coexisten diferentes escalas. Entonces ya no es libre de escala. Pero Ya la pendiente depende de en qué escala estás. para todas las sociedades. Es decir, para todas las. No, para la mayoría. Esto sucede, Germinal es el que ha hecho esto, ¿no? Sucede, distribución de notas musicales en las sonatas de Beethoven y de Bach. Distribución del número de habitantes en las aldeas de España. Distribución de los ácidos nucleicos en un organismo. Distribución de las proteínas. Distribución de las interacciones de las redes genéticas. Número de veces que aparecen. ¿Cómo están distribuidas las palabras en Don Quijote? En la Biblia, en el Corán y en un periódico. Ya está en la Odisea, ¿no? Ya está en la Odisea. No importa el idioma, la gráfica es igual, ¿no? Entonces quiere decir que hay una organización. El hecho de que sea libre de escala quiere decir que hay una organización muy precisa, ¿de acuerdo? Porque si la cosa fuera al azar, la gráfica sería esta, ¿verdad? Que también es libre de escala. Conveniente ser. Entonces, todo se distribuye al azar, pues la misma probabilidad de los grandes que los chicos, ¿no? Hay tantos ricos como pobres, pues no. El que haya una línea recta quiere decir que hay una correlación muy importante y es la única que hay entre ellos, ¿no? Que lo que hace es que modifica la probabilidad de una sola muestra. Como si hay muchas escalas, si hay muchas escalas, lo más natural es que en un sistema haya muchas escalas. Y en primera aproximación hay dos. Esta y esta. O sea, son dos comportamientos diferentes, uno para números pequeños y otro para números grandes. Y es por eso que nuestro modelo, la idea central, son dos escalas para poder realmente reproducir. Si ustedes en nuestro modelo hacen el cálculo y hacen esta gráfica, sale esto, ¿no? Que es un caso intermedio entre no tener reglas para nada a tener reglas muy estrictas. ¿Okay? Entonces, el caso más general es el caso intermedio. Hay reglas, pero no siempre se cumplen. Pero en el caso de los temblores es una tranquilidad que es dificilísimo que te toque un temblor de 10, por ejemplo. Porque la causa de los temblores es una. ¿No? ¿Qué causa de los temblores? El deslizamiento de las placas tectónicas que se atoran y se desatoran, ¿no? Cuando se atoran mucho, cuando se desatoran, que friegan. Cuando se atoran poquito, pues no pasa nada, temblorcito. Y obviamente hay muchas más ocasiones en que se atoran poquito a que se atoren mucho, ¿no? Entonces es muy obvio ahí el mecanismo físico y es muy fácil describirlo y predecir eso, ¿no? Yo tengo una duda con eso. Entonces, con parámetros de control, ¿podría llevar de esa ley de potencia a la otra dinámica? Sí. O sea, moviendo y encontrando parámetros de control. Correcto, absolutamente correcto. Y eso es lo que estamos tratando de convencer a Barabasi que diga, ¿no? ¿Y por qué Barabasi?
Porque pesa mucho. Porque pesa mucho. Porque pesa mucho, trabaja en el Departamento de Defensa, donde gana una millonada, ¿no? Siendo húngaro, ¿no? Y siendo estudiante de mi amigo, ¿no? De Llanos Carlos, el conserje con el que realmente estoy haciendo ciencia, ¿no? Barabasi, lo que pasa es que aprovechó un nicho, ¿no? Entonces trata de aplicarlo a todo, ¿no? Es como que compra una maquinita que se le da vuelta, ¿no? Póngale frijoles, le doy, ¿no? Póngale carne, póngale leche. Entonces yo digo, lo que sale es mierda. ¿Alguna otra pregunta? Yo no soy chismoso. Pues, le agradecemos a Rafael. Ya como noticia que vas a venir la fecha próxima, ¿sí? Dijiste, la próxima plática que voy a dar. Una cosa que se me olvidó apuntar es que todo este modelo que presenté, y muy mal, porque no se entendió mucho, es para una sociedad totalmente honesta, ¿no? Es decir, la opinión que yo tengo es la misma que presento a los demás, ¿sí? O sea, los demás se guían para formar su opinión de la opinión que yo les doy, que es mi opinión verdadera, ¿no? Pero lo que estamos haciendo ahorita es, en vez de una variable de estado, dos. Sí, una es la opinión verdadera y la otra es la que le digo a los demás, que puede ser la misma si soy honesto, o puede ser diferente, o totalmente opuesta si soy bien mentiroso, ¿no? Y entonces las reglas del juego cambian, ¿no? Porque la gente dice, sí, mira, me voy a juntar contigo porque opinas igual que yo, pero de repente me entero que eres un mentiroso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No? Ay, voy a ser un amigo porque mira, piensa igualito que yo. Y después del tiempo digo, ching, no. Y eso es mucho más realista que mi modelo de no existe una sociedad honesta. Y de hecho, empezamos con ese estudio porque vimos que, aunque la estructura de comunidades se forman, la topología de las comunidades no es como en una sociedad. Estamos tratando de reproducir a los teléfonos, esos paragüitas, ¿no? Pero mintiendo las mentiras sí podemos. Es decir, en nuestra relación cotidiana, con nuestros amigos, la mentira es esencial. Oye, qué bonito te queda ese traje. Oye, qué hijo más hermoso, ¿eh? O sea, lo que nosotros... Son mentiras. Llamamos mentiras piadosas, que son necesarias para cultivar las amistades. Ándale. Porque al mentir, la ganancia que tenemos es que la gente confía más en nosotros, ¿no? No, mano, yo soy gay, pues tórtalas. No podemos decir eso, entonces en el closet toda la vida. Soy gay. Con los gays. Con los gays. Sí, no puedo decir soy gay, chin, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Verdad? ¿Fumas de la verde? Yo podría ser totalmente honesto y decir sí, tengo 200 millones en el banco que me los robé. Tu enfermedad del corazón no me interesa para nada. Que tu hijo sea paralítico tampoco. Que se muera gente de hambre en Bangladesh me viene guango. Eso sería yo honesto. Fíjate que odioso. ¿Cuántos amigos tendré? Sí. ¿No? No, hombre, te ves re bien. Te queda muy bien el corte de pelo. Gracias. Ya, llegamos. Muchas gracias. Quería hacer